Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Miguel Enríquez, soy constructor civil y creador de contenido para ayudarles a todos ustedes a utilizar herramientas BIM, consejos para construcción y ayudas para la edición de videos. Cuando he trabajado con Revit, muchas veces me he encontrado con esto. Las plantas están ultra desorganizadas y para arreglarlas he visto que hacen esto. Les agregan una numeración una a una y puede ser una solución. Pero en este video te entregaré una solución aún mejor. Comencemos. En la descripción de este video dejaré el material que ocuparé para que puedas seguir las instrucciones paso a paso. Una vez abierto el archivo, iremos al navegador de proyecto y aquí extenderemos la sección de plantas. Veremos que están numeradas, lo que podría ser una solución. Sin embargo, iremos a una elevación, por ejemplo, la vista norte. Como vemos estos archivos CAD que están enlazados, para apagarlos simplemente con BB y luego en la pestaña de categorías importadas, las desactivamos todas. Ahora sí vemos la elevación mucho mejor. Vamos a renombrar las elevaciones una a una quitándoles la numeración que tienen al principio. Al aparecer este menú que nos pide confirmar si queremos que se renombren las vistas de planta, les damos a aceptar y repetimos para todos los niveles. En las plantas de estructuras, al parecer están bien ordenadas, pero en los planos de planta y de cielo veremos que están todos mal. Ahora veamos cómo hacerlo. En el navegador de proyectos hacemos clic derecho en vistas y seleccionamos organización del navegador. Y aquí creamos nuevo y le damos el nombre que queramos, en mi caso será todo ordenado. Se abrirán las propiedades, aquí vamos a la segunda pestaña, Grouping and Sorting. Aquí está la magia. En agrupar por seleccionamos familia y tipo. Y en ordenar por, aquí seleccionamos nivel asociado. Lo dejamos en forma ascendente y ya está, ya lo tienes. Solo falta seleccionar esa configuración, aplicar y aceptar. Y se ordenarán en el mismo orden en que aparecen en tus vistas de elevación. Con estos sencillos pasos te ahorrarás mucho trabajo y evitarás estar renumerando todas las vistas de planta cada vez que añadas un nuevo nivel. Y lo más importante, te asegurarás de estar trabajando de manera ordenada. Si te gustó este video no olvides darle me gusta y comentar. Y si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en la próxima. I wanna make it up to you, start something new.